tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión sincrónica número 2 de la asignatura Historia de la Pedagogía y la Educación. El día de hoy veremos la importancia de la educación china dentro de este contexto educativo que hemos venido trabajando desde nuestra primera sesión. Y con el apoyo de las cápsulas, ustedes podrán ir entendiendo o asimilando o conectando esta información de la clase sincrónica. Bienvenidos sean todos. La educación en China tiene sus orígenes desde, igual que la educación antigua, desde orígenes muy importantes, como lo es la parte de la historia y también de la parte primitiva, la parte arcaica, o dentro de este contexto de pedagogía y de educación, pues vamos viendo la parte de los orígenes donde pues el quedarse en un espacio como primitivos y dentro de ellos poder ir creciendo, volverse nómadas o estar dentro de una vida sedentaria. Al igual que en muchos países y en los continentes, la parte humana pues empezó a sobrevivir. Empezó a buscar sus propias herramientas de subsistencia y a partir de ahí empieza a desplegarse este aprendizaje educativo desde desde la antigua, eh, desde los primitivos, desde la parte que hemos estado trabajando, y con ello llegamos a la educación china. Cada una de las etapas que corresponden en determinados momentos de la educación, pues veremos cómo la educación en China ha sido constante, ha sido muy creciente, muy innovadora, muy tecnológica, si ya mencionamos nuestra era actual. Han tenido una vida económica, una vida política, educativa, con mucho crecimiento y mucho acervo cultural, y dentro de esta, pues ellos le están dando una continuidad a lo que ya se había establecido desde tiempos atrás. ¿Hacia dónde nos dirigimos con la educación o con la parte educativa y pedagógica? A una civilización nueva, a una era donde vemos eh, pues con buenos ojos o de buenas maneras este nuevo crecimiento educativo, desde la naturaleza, desde la parte cívica, desde la pintura, desde la parte de arquitectura, entre otros. Con ello, desde la antigua China, pues han venido ellos trabajando con una belleza y una estética impecable. Han perfeccionado todo desde sus grandes inventos, desde algo técnico. Podemos mencionar como ejemplo la imprenta, pero no podemos dejar fuera lo que es la pólvora, que ha ido mejorando y han ido exportando e importando, han ido trabajando a manera que dentro de todo lo que ellos realizan, y no nada más como ejemplo la pólvora, sino también la parte de la cerámica, la pintura y otras cuestiones que hemos mencionado, nos damos a la tarea de que se tiene una herramienta importante para poder crecer. Desde un aspecto educativo, económico, político y social, ellos le han inyectado, han mejorado esta parte, no nada más dentro de la parte educativa, sino también cómo su cultura, cómo la parte política, pues tiene mucho que ver para ir creciendo socialmente, económicamente y políticamente. Ahora, sabemos que si nosotros vamos viendo la educación, el progreso de la educación tanto en Latinoamérica como en el continente asiático y en específico China, pues nos vamos viendo también que han ido construyendo
su base cultural, su base económica desde la familia, desde una época donde está el matriarcado, donde la madre era aquella, el eje, ¿no? El eje central donde se mueve todo, y es ella quien mueve los diferentes factores. Y el padre lo fue en su momento y sigue siendo, pero ha sido visto más bien como aquella persona que guía a, a los hombres para poder prepararlos e ir a una guerra. Cuando nosotros hablamos de la parte de la educación, de todo este proceso, empezamos con la parte agrícola, porque aquí hay un régimen muy importante del matriarcado, en donde lleva como el trabajo familiar, el trabajo, el oficio de la casa, pero también los productos que puede ella hacer desde su hogar. Sí, por ello la madre o la parte del matriarcado, pues buscan determinar y poder apoyar y también poder ocuparse de lo que son este tipo de tareas, tanto las domésticas como las agrícolas. En la parte del hombre, pues se mostraba mucho eh, en ellos la etapa principal de poder tener una educación desde los 7 años a los hombres, en la parte paterna, donde los niños pasaban a ser de los que enseñaban algún tipo de arte, a pasar a la preparación de poder acudir a una guerra en el momento que fueran llamados. Parte de esta historia de la educación, pues la seguimos escuchando en muchos espacios históricos, culturales, eh, en donde todavía se puede repetir este patrón, que aunque ya han pasado muchos años, seguimos escuchando que en diferentes localidades, pues los niños son los varones, son los que tienen el acceso o el apoyo para irse a estudiar o para estudiar ya sea la primaria, secundaria, hasta llegar a una licenciatura. Y las mujeres se siguen quedando para poder producir hoy en día algunas desde casita o simplemente al cuidado de la casa. Cuando de estos teóricos que nosotros podemos escuchar y quizás algunos de ustedes ya leyeron, vamos a encontrar a Confucio, perdón, Confucio, que fue literal, fue llamado el maestro fundador de muchas del taoísmo, pero sobre todo de una especie mística, natural, donde se trabajaba con la naturaleza y se recomendaba mucho poder tratar los asuntos de tal manera que que el estar trabajando en ciertos espacios se buscaba esta parte de la civilización, pero también el respeto hacia esta parte importante de Confucio y el taoísmo. Sin embargo, esta es parte de lo que puede suceder en un contexto asiático, referente a la parte china, pero vamos a ir viendo también cómo existe esa disciplina muy rigurosa. De repente el método que se emplea también es muy mecánico y el aprendizaje memorístico, aprenderse los signos o todo lo que la cultura en ese momento pues está enseñando y está aprendiendo. Se ve y se lee que hay una disciplina muy fuerte, eh, pues donde los niños eran castigados muy fuerte, era eh, es muy leído esta parte de su disciplina porque tenían que formar a hombres fuertes, sabios y que tenían que defender
a su país. La educación va creciendo hasta llegar a un punto de una importancia en donde los habitantes tenían que aprobar ciertos exámenes para poder ser aceptados y poder con el tiempo ser funcionarios públicos, le vamos a llamar de esta manera, y servir a su espacio, a su espacio educativo, cultural, la parte de la historia. Dentro de este apartado, nosotros vamos a trabajar mucho, sobre todo conocer cómo era o cómo fue avanzando la educación en estos lugares. De China pasamos a la India, donde igual rescatamos lo más importante, lo más primordial, y acá el sistema, por ejemplo, de la India, pues era también muy natural, se trabajaba por tipos jerárquicos y también eh, se reitera esa parte de que todos los niños varones tenían que ser sabios y tenían que ser aceptados en ciertas instituciones, pero donde también la familia pues apoyaba a cada uno de los integrantes. La cultura de la India o la educación también viene y participan también desde los 7 años, en donde el niño pues también es admitido en un espacio educativo, pero como un oyente o un novicio, y posteriormente, pues poder realizar un papel importante en la sociedad, teniendo como ese liderazgo, conforme van pasando los años en los colegios, pues ellos también se vuelven servidores públicos y defensores de lo que pueda necesitar su país. La educación hindú tiene un sistema escolar pues muy sistemático, tiene mucho valor, se reconoce para la cultura, y también em, tiene que trabajar la importancia de el conocimiento sagrado de los Veda, que es un padre conocido por ellos como el padre, venerado, muy al aspecto natural. Recordemos también los dioses que ellos manejan en el espacio del continente asiático, y que para ellos hacerle mucha reverencia, hacerle o darle la importancia a su Dios, al Ser Supremo, a lo que ellos veneraban, pues era como tener una vida eterna o una vida larga para un futuro extraordinario. Cada uno de estos aspectos de enseñanza que se les enseña al alumno, se le debe dar buenas instrucciones concretas, se le deben de dar estas instrucciones que ellos puedan seguir para que más adelante no sean castigados o sean muy sabios al utilizar todo lo aprendido, utilizando las palabras correctas, sin amenazar a otras personas, sino que aquí se utiliza mucho esta parte de la sabiduría, la parte de cómo influye o cómo se vuelve poderoso de repente a aquellas personas que tienen mucha influencia sobre otro grupo social. Es importante rescatar la vida espiritual que ellos tienen. Todo lo que existe está sometido a veces a sufrimiento, o todo sufrimiento reside en los deseos humanos. Para ellos, al igual que como venimos aquí trabajando y mencionando, son características que se rescatan cada uno desde su cultura, desde su trinchera, desde cómo se preparan para poder ir relacionando.
lo aprendido en un espacio educativo, pero sin salirse del aspecto espiritual, religioso para ellos. Continuando con esta parte de educación, nos vamos a encontrar con la formación que tuvieron los egipcios. La parte de la educación de los egipcios tienen también una estructura social y cultural muy importante. Ellos estaban en, en una época, en un apogeo muy importante, desde la parte geográfica donde donde estuvieron establecidos, fue a orilla del río Nilo, y dentro de esto se desarrolla una civilización homogénea, continua, que desde la civilización cristiana tienen una posición geográfica que obligó en ciertos momentos a los habitantes a, a realizar trabajos provechosos, desde darle uso a las aguas que tenía el río Nilo para poder construir la riqueza, la riqueza eh, importante y principal para el contexto social, pero todo esto es precisamente observar que tenían una organización política que predominó y que con estos trabajos dentro de las observaciones de los reyes, los faraones o la parte de un estado, la parte de tener más riqueza o la idea de engrandecerse con más riquezas, poder construir más pirámides y también ver hasta dónde consideraban ellos importante ser como los mejores funcionarios públicos, tener una mejor economía, tener una parte educativa constante y ser innovadores de muchas situaciones educativas. Dentro de esta parte, también como las otras culturas se iban preparando, tenían un gobierno con mucha costumbre, en una sociedad importante, con un respeto hacia hacia los grupos o hacia las localidades cercanas, le vamos a llamar de esta manera. Tenían que tener este respeto para no poder entrar en conflicto, ni por riqueza, ni por la parte de la economía que en ese momento pues ellos tenían. Recordamos que la cultura egipcia pues ha tenido su evolución como los demás a través de mucho tiempo y pues empezaron a gobernarse por sus dioses, por Osiris y Ra, el dios de la realeza, el dios del pueblo, y que al final, pues como en todos espacios, ¿verdad? No estamos como todos. em, Tener la reina o el rey, en este caso ellos como dioses, pues no todo el pueblo los quería, pero se tenían que atener a las indicaciones que ellos podían mencionar para tener más riqueza, ahí también se peleaba mucho la parte de los territorios. eh, el que tenía más tierras sobresalía más y tenía el dominio de más y más. Podemos recordarlos también como como una de las culturas importantes en la medicina, en la matemática, en la astronomía y dentro de estos muchos más éxitos que ellos pudieron haber tenido, pero se les reconoce en especial en lo antes mencionado. ¿Por qué? Porque eran muy buenos también en arquitectura, escultura y pintura. Por ello, esta parte de las pirámides que ellos fueron construyendo y los templos grandes que eran llamativos para una población y ellos pues tenían pues sus seguidores,
para todo lo que podían realizar, como en los espacios antes mencionados. La parte de cómo nosotros podemos ir entendiendo la historia de la educación y la pedagogía es reconocer que cada parte de las culturas mencionadas trabajaron desde la parte agrícola, la parte de riquezas, algunos trabajaron con diamantes, entre otros, perdón, y pues todo eso que ellos fueron construyendo paso a paso, pues obtuvieron un gran desarrollo que sirvió para inspirar, ¿verdad? A muchos grupos, a muchas culturas, y dentro de ellos reconocer que desde la parte cristiana, desde la parte primitiva, se reconoce que ellos salieron al, al trabajo y a fortalecer lo que en ese momento a ellos les aquejaba. Continuando con la educación hebrea, pues tenemos también la importancia de poder rescatar que tenían un enfoque muy importante en la parte de la religión. Ellos tenían la religión judía, incluido dentro de la educación hebrea, tenían esa base religiosa centrada principalmente en la creencia de Dios y en las prácticas religiosas que ellos podían llevar a cabo. Sus estudios eran sobre los textos sagrados, el Talmud, la Misha y entre otros textos sagrados que son fundamentales en la parte de la educación hebrea, y pues que estos lo iban proporcionando a medida que los individuos tenían un entendimiento, un conocimiento sobre esta parte de la ley judía. La enseñanza es tan importante porque para todos ellos los ciudadanos se volvían muy ricos en sabiduría, eh, y todo lo que aprendían lo iban incluyendo en la vida cotidiana, en la cultura, y sobre todo que se empezaban a identificar con todo esto. La educación más hebrea, más que nada, tenía y buscaba fortalecer la identidad de cada uno de los sujetos, de los estudiantes, ayudándoles a comprender el sentido de pertenencia, la comunidad, el patrimonio cultural, entre otros. Se habla del desarrollo de valores, y esto nos invita a tener estos principios importantes de la educación hebrea, como la justicia, la compasión, la responsabilidad, entre otros. Esta responsabilidad era muy social y muy íntegra para poder servir o acompañar cualquier tipo de situación. La práctica de las costumbres y sobre todo esta parte de sus tradiciones es que dentro de la enseñanza y la práctica em, tenían que realizar como el cumplimiento de las festividades judías y las leyes de prácticas de oración que tenían un determinado momento para dedicarle a su Dios. La enseñanza viene desde poder, desde saber y aprender a hablar el hebreo, eh, la comprensión de todos los textos que ellos dejaban, la comunicación y el intercambio dentro de una comunidad judía. ¿Cuáles eran estos tipos de educación que sobresale? La escuela de, la escuela de día o judía ofrece esta educación integral
que era sobre todo basado en la parte religiosa. La escuela de fin de semana que este brinda o era el complemento, ¿verdad?, de la educación secular como un enfoque en la educación religiosa al estudio de la promoción de la cultura judía, pero sobre todo del Torah. Y así esta importancia de la educación en los hebreos desempeña este papel, juega este papel tan importante de poder transmitir toda una herencia a la cultura judía. La formación de la identidad impresionante y poder fortalecer los lazos con los otros pueblos, pero tener y no perder, o sí, no perder tus principios y contribuir a una comunidad para su crecimiento. Cuando tenemos esta parte, también nos podemos enfocar un poquito y ya con esto ir cerrando la parte de la educación en la antigua Grecia, ¿sí? También como, conocida como paideia, que es un proceso integral que busca la formación de los ciudadanos que sean virtuosos y que estén bien preparados. Se enfoca al desarrollo intelectual de un contexto físico a través de la música, la gimnasia, la escritura, la lectura, em, la filosofía y entre otros aspectos literarios. La parte de la antigua Grecia, también vista, ¿verdad? Según la ciudad, el estado, era riguroso, tenía la disciplina y el entrenamiento militar, mientras que, por ejemplo, en Atenas, pues estaba la educación intelectual y la artística, ahí con ellos estaba la parte militar y recordar que todas estas culturas, pues tenían que defender, ¿verdad? Su país y por eso está como dentro de una formación, aparte de la poesía, la pintura, la literatura, entre otros, está la parte de militarizada para poder entrenar y en cualquier momento ser llamados y defender a su país. Hablamos mucho de un contexto que tiene la antigua Grecia, la educación intelectual, la educación física y la moral. Cada una resistiendo a lo que en ese momento podía suceder, pero la educación moral, por ejemplo, inculcaba mucho los valores, la virtud, la justicia, la sabiduría y mucho coraje para defender eh, su país. La educación, en este caso, no, para los niños comenzaba a partir, al igual que las demás, a los 7 años, asistiendo a escuelas donde tenían que trabajar con la gramática, la música y la gimnasia. Tenían parte de esta cultura, es la parte femenina, que era muy limitada como en las otras culturas, y algunas mujeres recibían una educación física similar al de los hombres, algunas, no todas, en algunos espacios. Cada uno de estas culturas pues ha tenido su influencia en la historia de la educación occidental y han sido modelos también integrativos y de formación para ciudadanos virtuosos, intelectos, eh, con disciplina, con valores morales, hacerlos muy responsables para ser comprometidos con su sociedad y hasta la fecha en algunas instituciones, o sobre todo en nuestra cultura, seguimos rescatando para poder cada día tener y ser mejores integrantes dentro de una sociedad. Agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias.